proyecto constitucional norteamericano es uno de los dos proyectos que sobre todo influyeron en la creación de nuestro proyecto constitucional. Em, no es el único, y esto lo subrayo porque mucha gente dice erróneamente que nuestra constitución es una copia de la constitución norteamericana. Vamos a subrayar que ni nuestra constitución ni muchas de las latinoamericanas del siglo XIX, que fueron creadas más o menos con el mismo proyecto, no son copias de la norteamericana, ni en su texto, ni en sus fines. Los objetivos son muy diferentes. La revolución norteamericana es, obviamente, una de las revoluciones liberales que terminan con la premodernidad e inician la Edad Moderna. Las otras son la Revolución Inglesa de 1868 y la Revolución francesa de 1789. La independencia norteamericana de 1776 y luego el proyecto constitucional que más o menos fructifica 1793, tiene una historia y esa historia explica mucho de los, obviamente, como estamos intentando con la nuestra, muchos de los rasgos del proyecto constitucional. La revolución norteamericana eh, una revolución, es una revolución que fructifica, como digo, en un proyecto constitucional realizado por unos pocos. El proyecto federalista gana y es los pocos con temor a los muchos arman una constitución que que intenta balancear la democracia con el constitucionalismo, trayendo al proyecto constitucional la República Romana, diríamos, más que la democracia ateniense. Lo que quiero decir es que los pocos que son los que redactaron la Constitución son quienes tenían los esclavos, eran los dueños de las deudas y de la tierra. Entonces imagínense que la pesadilla de ellos era que los muchos, a través del voto popular, pudieran poner en peligro esos intereses que, por supuesto, defendieron definiéndolos como derechos, el derecho de propiedad, sobre todo. Em, entonces la propuesta constitucional eh, no le entrega todo el poder a los muchos, sino que lo que hace es, en vez de entregarle el pueblo, no le entrega la soberanía a un solo poder, sino que la soberanía queda en manos del, del pueblo constituyente. La Constitución norteamericana empieza famosamente diciendo "we the people", nosotros el pueblo, nos el pueblo. A diferencia de la nuestra, que es raro, ya vamos a discutir seguramente eso, pero en la nuestra, la voz que habla en el preámbulo de nuestra Constitución no queda claro a quién pertenece. ¿Quién es el nos? Es los representantes del pueblo, la nación argentina, el Congreso General Constituyente que se reunió eh, en representación de provincias que habían firmado pactos preexistentes, los que generaron esos pactos. ¿Quién es el nos? ¿Quién se reunió? Pero bueno, dejémoslo para más adelante. En el caso de Estados Unidos es muy claro. El pueblo es el que habla a través de la Constitución. Y la soberanía reside en la Constitución, ni en ninguno de los poderes. La idea eh, para, para impedir que las mayorías tengan todo el poder eh, es generar un sistema político
al que le resulte muy complicado tomar decisiones generales. Un sistema famosamente llamado de frenos y contrapesos. En ese sistema entonces, los tres poderes se controlan y se frenan mutuamente. El Poder Ejecutivo tiene poder político porque es votado indirectamente, no por el pueblo soberano con mayúsculas, sino por el pueblo que vota en las diferentes elecciones y tiene en ese sentido tanta legitimidad como el Poder Legislativo. En ese sentido, el sistema, a diferencia del francés, es un sistema presidencial, donde el presidente tiene legitimidad propia y puede hacer enorme cantidad de cosas que un primer ministro no puede hacer. Tiene un rol preponderante en la decisión respecto de la guerra, en la designación de los jueces, en la regulación de la vida cotidiana. Eh, pero hay muchas cosas que no puede hacer sin los otros poderes. El poder legislativo, que es como el más peligroso para quien le tenga miedo, como decían, a la pasión de las facciones, cuando el pueblo es librado a su propio destino, en las masas se dividen en facciones y deciden no ya por razones, sino por pasiones. A ese pueblo al que le temen, se lo divide en dos. Primero, obviamente, las elecciones son indirectas, los representantes son votados por otros representantes, de la misma manera que en el caso del presidente a través de un colegio electoral. Pero la clave aquí es que el Congreso está dividido en dos y que cada cámara puede vetar la decisión de la otra. Es más difícil tomar una decisión en un cuerpo colegiado bicameral. El pueblo en general está representado en la Cámara de Representantes, nuestra Cámara de Diputados, que representa a las mayorías populares, y las élites de los estados están representadas en el Senado, que tienen representación, eh, digamos, eh, no proporcional a los habitantes. Cada estado tiene la misma cantidad de senadores o senadoras. Así, las oligarquías de los estados podían vetar, frenar cualquier decisión que la Cámara de Representantes le dé la veleidad, digamos, populista tal vez, de llevar adelante. Y finalmente, el Poder Judicial tiene poder, en principio en la tradición del common law, porque hay una obligación de respetar el precedente en los poderes judiciales de esta tradición, lo que se llama stare decisis, y por lo tanto, una vez tomada una decisión y repetida a lo largo del tiempo, esa decisión virtualmente se convierte en una norma, casi diríamos con alcance general, dado que la obediencia al precedente tiene esa virtualidad. Pero además, y aquí viene una especie de bomba atómica o misil nuclear que tiene el Poder Judicial, que es el control judicial de constitucionalidad. El hecho tan excepcional que consiste en que una mayoría de 5 miembros de un tribunal colegiado de 9 puede decidir que una norma votada por todos los representantes del pueblo, tanto de la Cámara de Representantes como de la de Senadores, más el presidente, no mencioné que el presidente tiene también capacidad de veto de las leyes del Congreso, puede, esa mayoría de 5 miembros de una Corte Suprema de Justicia, puede decidir que esa norma no sea tomada en cuenta en un caso particular. Y si ustedes le suman el stare decisis, la obligación de seguir los precedentes, el poder
del control judicial de constitucionalidad de una Corte Suprema es, como ustedes verán, enorme. Así que tienen un sistema que lo que trata es de impedir al gobierno, digamos, tomar decisiones demasiado importantes para algunos con enormes, y lo que es el sistema de frenos y contrapesos es un enorme sistema de vetos cruzados. O sea que gobernar en este sistema es realmente una pesadilla. El sistema funciona cuando no funciona, para decirlo de alguna manera paradójica, y no funciona cuando funciona, digamos. Si es fácil para el presidente tomar decisiones porque tiene el Congreso es de su mismo partido y el Poder Judicial también, el sistema no funciona. El sistema funciona cuando los poderes se reparten y los vetos funcionan. Hay que agregar que otra de las pesadillas de los fundadores de la República Norteamericana estaba vinculado con la historia de las colonias. Los colonos escapados de Inglaterra por la persecución religiosa hicieron en cada una de las colonias o intentaban hacer una Jerusalén en la tierra, la colina, la casa sobre la colina. La idea de que cada una de esas comunidades para los puritanos iban a ser la oportunidad para finalmente realizar la nueva Jerusalén. Por eso lo llamaban a los que venían de York, Nueva York, y a los de Hampshire, New Jersey, porque es la nueva ciudad que en América iba a poder realizarse. Así que imagínense que estas personas tan celosas de su autonomía no le iban a permitir a un gobierno federal intervenir en cuestiones en las que ellos creían que se jugaba su salvación divina. Pero claro, tenían que tener un gobierno central para hacer cosas como defenderse de ataques extranjeros, de dominaciones de otros países, para hacer autopistas, para tener correo. Son todas cuestiones interjurisdiccionales para las cuales se necesita un leviatán suficientemente poderoso como para realizar estas acciones. Ahora, entonces, desde esta perspectiva federalista, la importancia del federalismo, de esta perspectiva federalista se puede ver también la importancia de la separación de poderes a la norteamericana, que es que lo que crean es un leviatán, un monstruo, con enorme capacidad de, como digo, acometer estas empresas grandes, pero atado de pies y manos. Solo capaz de hacer gestos grandes, con las manos atadas, como si uno pudiera hacer gestos así y evitar ir a la guerra, pero no microgerenciar la vida de la gente en cada una de las colonias. No decidir respecto de los delitos, no decidir respecto del matrimonio, no decidir respecto de cuestiones contractuales. Eso queda sujeto a la soberanía de los estados y en algunos casos incluso a la soberanía de condados o municipios. Otra forma de verlo a esto, además del federalismo, que es una manera de ver el federalismo, es esta vocación norteamericana de ser dejado solo, el derecho a ser dejado solo, el derecho, the right to be left alone. Entonces, la idea es que el Estado, yo le tengo temor al Estado y por lo tanto trato de que el Estado no se le pueda inmiscuir en mi vida. Y el derecho es a que yo decida mi vida como se me ocurra. Como ven, este proyecto político no tiene demasiado que ver con el proyecto, no tiene nada que ver con el proyecto de concentración de poder y atracción de inmigrantes que era el proyecto político argentino. Sin embargo, muchos de los rasgos que acabamos de ver del proyecto norteamericano van a ser tomados y reinventados por el proyecto constitucional argentino para crear justamente
para llevar adelante los objetivos que nuestros fundadores habían pensado. Una nota al pie. La formación de los operadores del derecho en un sistema como el norteamericano es clave, porque como ustedes se darán cuenta, si ellas tienen la capacidad del control judicial de constitucionalidad y son parte del sistema de frenos y contrapesos, del sistema de división de poderes, y tienen poder político en este sentido, por supuesto que su formación tiene que ser una formación que incluya la deliberación respecto de el impacto del derecho en las políticas públicas, hacia dónde debería ir la regulación de un Estado democrático, cuestiones económicas, cuestiones administrativas, cuestiones de gerenciamiento, cuestiones de derecho de política internacional. Es por eso que en las facultades de Derecho norteamericanas la enseñanza del derecho está vinculada con la lectura permanente de casos, o sea, de la actividad de los operadores jurídicos norteamericanos para criticarla, para conocerla, para saber cuáles son los dictados del pasado y los desafíos del futuro.